No busques las verdades de la palabra de Dios fuera de Jesucristo. Él te las revelará en su palabra. Ven, visítanos en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos de 7 de la mañana a 10 a.m. Bienvenidos a Jesucristo, el verdadero camino. Los esperamos. Bueno, venimos hablando de un tema que para mí entender, mis amados hermanos, es de mucha importancia y trascendencia. Todos tenemos la bendición de Dios, porque Dios está en todas partes. Dios está en todos lados. Dios está aquí como está allá, como está más allá. Pero cuando nosotros venimos a la presencia y cuando Dios está con su presencia en nosotros, porque Él está aquí, es cuando nosotros empezamos verdaderamente a vivificar todo lo que Dios ha traído para nosotros. Empezamos a vivir la presencia de Dios. No se puede estar completa y continuamente satisfecho en un ministerio si no tenemos el dinamis, no tenemos ese poder que viene de Dios, ese poder que trae por intermedio del Espíritu Santo, para que sea activado, para que todos estemos tranquilos, todos estemos llenos, todos estemos gozosos, para que no haya aflicción por parte de cada uno. Pero para poder ser, amados hermanos, de crecimiento, todos debemos estar unánimes en alcanzar el ser llenos, tener la provisión que viene solamente de Dios. Por eso debemos reconocer que los tiempos, mis amados hermanos, los ciclos se van cerrando poco a poco. Y Dios va a utilizar de su espíritu para llevar al pueblo a un recogimiento, a una búsqueda del mismo Dios. Y es aquí donde ahora esa necesidad del Espíritu Santo es el que podemos, para que Él nos guíe, para poder ser salvos. Y es ahora cuando debemos estar unánimes juntos, mis amados hermanos. Recordemos, mis amados hermanos, que Dios no es un Dios de escasez. Él tiene panes grandes y frescos, recién horneados en su casa del pan, ya que Él espera proveer interminables porciones de su presencia dispensadora de vida, mi amado hermano. Eso está en Santiago capítulo 4, versículo 2. No tenéis porque no pedís como conviene. Por el salmista, el Salmo 37, 25, donde su descendencia, nuestra descendencia también, no mendigará pan, mis amados hermanos. Por tanto, es necesario comprender que tenemos dónde y qué hacemos o qué hemos hecho para poder estar en la presencia y estar con la presencia de Dios, mis amados. En tiempo de Samuel, en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Donde el escogido por Dios, el sacerdote, que era para acercarnos más a Dios, que esa es la función del sacerdote, acercarnos a la presencia de Dios para poder obtener la bendición de Dios. Él no tenía visión, estaba satisfecho, estaba en confort. Él vivía contento con lo que tenía, vivía contento como estaba. La gente lo reconocía como el sumo sacerdote y él caminaba, y él se estaba engordando. ¿Por qué? Porque ese confort lo llevó a que él no se activara, a que él todo el tiempo estuviera perezoso, estuviera solamente quieto. Estaba satisfecho, estaba en confort. Hablamos de la palabra, venimos y hacemos unos encuentros y estamos convencidos de que no hay nada más que hacer. Si solamente eso, y salimos convencidos de que ya estamos en la presencia del Señor y que estamos con el Señor, cuando verdaderamente no estamos en la presencia de Él, cuando verdaderamente estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer, lo que es nuestro interés hacer. Pero no se veía el fruto, se había perdido el arca. ¿Por qué? Porque los hijos de Elí habían tomado el arca y se habían ido a una guerra y habían perdido el arca en la guerra y todos habían muerto, y ahí murieron los hijos de Elí. Entonces, en ese momento se había perdido hasta la unción del Señor, el arca, la manifestación de Dios. No se tenía nada. No había la presencia de Dios, no estaba el arca de Dios. Que hasta Samuel, cuando oyó la voz de Dios, ¿qué hizo él cuando la oyó por primera vez? Él fue a buscar a Elí, fue a buscar al sacerdote, al hombre, a la persona.
pero él no oyó, no percibió que era la voz de Dios. Cuando él fue y se presentó a Elí, Elí volvió otra vez y le dijo, no, cuando él te llame, entonces dile, heme aquí, Señor. Y cuando vino la segunda vez, entonces ya Dios habló con Samuel, y fue cuando él dijo, heme aquí, Señor. Es así como, a pesar de ser un ungido por Dios, él creyó que estaba soñando, pero Dios no quiere que su luz, que su lámpara, mis amados hermanos, esa lámpara que tiene para todos nosotros, no se pierda, o sea, se escasee. Él quiere que todo el tiempo esa lámpara esté prendida. Es lo que él hacía cuando en el templo de Jerusalén, sí, en la noche se iba y una lámpara de esas, una luz de esas permanecía encendida toda la noche, y al día siguiente otra vez nuevamente el sacerdote llegaba y nuevamente otra vez reanimaba las otras luces. Por eso Dios tampoco quiere que nosotros andemos vacilantes. Dios no quiere que nosotros andemos sin esa luz. Ahora, aquellos que sí están lejos, por tanto debemos orar para que ellos vengan a la presencia de Dios, para que puedan recibir de esa luz y para que puedan manifestarse en ellos esa oración, sino ese gemir, ese clamor, ese estar gimiendo en el poder del Espíritu Santo para traer del Espíritu de Dios, que eso lo dice en Miqueas capítulo 2, versículo 3. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Amén. Entonces miramos que Miqueas 2:13 dice que subirá y se abrirán las puertas. ¿Cuáles puertas? Las puertas de los cielos, para que el maná descienda y alimente a todos aquellos que están hambrientos, que andan en busca del pan. No como los de la Odisea, que sean llenos según ellos, pero lo que sí es importante es alcanzar ese pan y ser llenos a plenitud. Eso está en Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Entonces, ahí la palabra lo dice bien clarito: bienaventurados, doblemente bendecidos. Bienaventurados, doblemente bendecidos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos saciados, o sea, seamos llenos completamente de ese pan. Pero ese pan, ¿cómo lo recibimos, mis amados hermanos? ¿Sí? ¿Cómo lo recibimos? Ya no tenemos que estar agachados recogiendo las migas del pan, sino tenemos que estar en la mesa recibiendo el pan de bendición. Tenemos que irle al Señor, pedirle al Señor para que Él nos revele la palabra, para que Él nos enseñe, para que nosotros podamos día a día, momento a momento, estar en la presencia de Él y podamos ser bendecidos ¿con qué? Con esa enseñanza, con esa administración, con ese poder de Dios, para que nosotros podamos recibir esa bendición en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por tanto, es diferente, sí, como dice la forma, dice, yo sé acerca de quién he creído. Nosotros sabemos que acerca de quién hemos creído de Jesús, hemos creído del Dios Padre, hemos creído del Espíritu Santo, hemos creído de algo, de alguien, ¿sí? Pero es diferente, como lo dice el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. O sea, ya no es generalizado, ya no es algo que está así por encima general, sino está en algo que yo conozco, que yo tengo certeza, que yo tengo esperanza. Esa persona, ese ser es en quién yo he creído. ¿En quién ha creído el apóstol Pablo? Jesús, en Dios Todopoderoso. Él ha creído en el Jehová de los ejércitos, él ha creído en la Torá, él ha creído en todo lo que la palabra de Dios dice. Por eso entonces él dice, en quién yo he creído. Eso está en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 2. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Amén. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos que ir a la muerte y crucifixión con Jesús para poder ser, ¿qué? Renacidos, ser nuevas criaturas, ser nuevos seres en Cristo Jesús, porque Él también ha resucitado. Entonces Él viene con nosotros, porque tenemos una esperanza viva y eficaz. Esa esperanza viva y eficaz es la que nos habla la palabra. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo eso, donde esa experiencia vivificada del camino a Damasco, cuando él vivió esa experiencia donde él tuvo el conocimiento de todo en poquito tiempo,
Dios le reveló a él todo lo que él a nosotros nos ha mostrado para nosotros poder entender lo que hemos venido hablando, lo que hemos venido hablando del misterio de Dios, del misterio, sí, de su sabiduría, del misterio de su voluntad, del misterio de su piedad, ¿sí? Y del misterio de la iniquidad y de otros misterios que tenemos que seguir hablando más adelante. Es así como Dios le mostró a él en el camino a Damasco esa experiencia que es la que tenemos nosotros que vivir, pedirle a Dios para que pueda ir a nosotros, revelarnos su faz, vislumbrarnos su gloria, ¿sí? Para poder verlo. Moisés no podía verlo, pero ¿qué hizo Dios? Dios se presentó ante él lo ocultó allá en la roca, lo ocultó para que él pudiese ver su espalda, y él dijo unas palabras muy importantes en ese momento que Moisés entendió muy bien, y por eso él estuvo con el rostro vivificado, el rostro santificado, que cuando bajó del monte hubo necesidad de que se pusiera un velo. ¿Para qué? Para que la gente lo pudiese ver, porque no podía verlo con esa luminosidad que tenía en su rostro. También hablábamos del camino de Emaús. En ese camino de Emaús, donde ellos se encontraron con Jesús, los discípulos, y vieron que su corazón, en su interior, fluía un fuego, había un fuego en su interior, y ellos dijeron: nosotros sentíamos el fuego en nuestro interior por la presencia de Él, ¿sí? Donde no fue un encuentro con el hombre, mis amados hermanos, no fue un encuentro con el hombre, sino con los principios y leyes que muchas veces nosotros, como le sucedía al pueblo, el pueblo judío se encontraba con el hombre, era dirigido o guiados por escribas, por fariseos, por saduceos, sepulcros blanqueados, como dijo Jesús, ¿sí? Porque eso sí, la omnipresencia, mis amados hermanos, hablemos de la omnipresencia y de la presencia de Dios. La omnipresencia de Dios está en todas partes. Esa es esa partícula del núcleo atómico, aquello profundo, aquello minúsculo, que los físicos nucleares no han podido ver, sino tan solo rastrear, mis amados hermanos. Porque sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto está en Juan capítulo 1, versículo 3. Es el componente de todo, tanto de las sustancias que aglutinan las partes del universo, como esas partes en sí, de donde esa mente está adormecida, pero su corazón está hambriento. Por ejemplo, aquella persona que toma trago, aquella persona que se emborracha, aquella persona que está perdida, aquella persona que en un momento dado siente la necesidad, ¿sí? que tiene que dejar eso, que no puede seguir así como está, que de pronto en un momento ha bajado tanto que ha perdido hasta su propia voluntad, ha perdido hasta su propia, como digo yo, su propia fortaleza. Y en ese momento él se da cuenta y dice: no, yo no puedo seguir así, yo tengo que cambiar, debo buscar otra situación diferente. Y es así como se presenta esa presencia de Dios, o sea, esa omnipresencia de Dios. Pero el borracho vuelve a la semana siguiente, vuelve otra vez, y se le sirve cervecita otra vez, vuelve y se emborracha, y vuelve otra vez y se arrepiente, y vuelve otra vez y repite, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pero cuando vamos a la presencia manifiesta de Dios, es donde es Dios quien elige concentrarte en ti, Dios quien elige estar en ti, Dios quien elige estar aquí en esta casa. Es Dios quien decide que Él va a ubicarse aquí. ¿Para qué? Para hacer manifestación de vida y que nosotros podamos vivificar la presencia de Él aquí con nosotros. Ya no es que está en todas partes, ya no está en todas partes, está aquí con nosotros. Amén. ¿Entendido? Está aquí con nosotros. Es importante, mis amados hermanos, ¿sí? Es donde Dios elige concentrar su presencia aquí, más que allá, en un lugar, en un tiempo. Y por eso Dios lo dice en 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14, que es lo que hace 2 años en el almanaque que se repartió de la iglesia estaba esa cita bíblica, porque era un mensaje de Dios para ese año. 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14. Dios lo que está buscando es que es importante prepararnos
el limpiarnos pidiendo o clamando al Espíritu de Dios para ser llenos de esa unción y poder ir a la recámara del rey. Si nosotros vamos al libro de Esther, ya que el propósito de esa unción por la cual fue llevada Esther, donde fue colocada durante un año, la lavaron, le hicieron baños, le colocaron ungüentos, unciones, perfumes. ¿Para qué? Para que después, al finalizar ese año, se presentara ante la presencia del rey. Para que él se pudiese presentar ante la presencia del rey. Entonces es lo que hace Dios. Nos unge, nos prepara, nos llena por medio de su Espíritu para poder ir a la recámara del rey, ya que el propósito de esta unción, de este perfume, no es para agradar a quienes, al hombre. No es para que nosotros podamos, por decir, estamos predicando y de pronto alguien viene y nos dice, no, qué bonita predica, qué maravillosa, qué elegante. No, eso no es para nosotros. O sea, ¿por qué? Porque así como le pasó al apóstol Juan, cuando fue a arrodillarse ante la presencia del ángel, y el ángel dijo, no, nosotros no estamos para ser honrados, nada de eso, simplemente honremos al que lo merece, al Dios Todopoderoso, al Dios Eterno, al Anrion, al ungido. Entonces, dice la palabra que, ya que el propósito de este perfume, de esta unción, no es para agradar al hombre, sino es para solamente agradar a Dios, al rey. O si no, miremos la unción del rey David. Primero que todo fue la unción del profeta, mucho antes de ser aceptado por el pueblo. Mucho antes de ser aceptado por el pueblo. Recordemos que cuando llegó el profeta Samuel, el juez Samuel llegó a la presencia de la familia de David, estuvo ante la presencia del padre de David, ¿sí? Y él pensó que de pronto el hermano mayor, que era bien grande, alto, fornido, agradable, bien parecido, iba a ser el ungido del Señor, cuando Dios le dice, no, pregunte quién más falta. Y faltaba David, que estaba cuidando el rebaño. Y cuando llegó entonces, él lo vio como más pequeño, sí, pero fuerte, sí, bien parecido, pero lo vio como más pequeño. O sea, no era el agrado de Samuel. Pero ¿qué pasó? El agrado de Dios era diferente, porque Dios lo estaba formando a él allá. A él lo estaba formando allá, en ese sitio donde él estaba, ¿sí?, defendiendo las ovejas. ¿Contra qué? Contra los osos, contra los leones, contra todos los elementos de la naturaleza. ¿Para qué? Para poderlo formar después, para cuando viniese a defender al pueblo, o sea, a las ovejas propias de Dios, ¿sí? En ese momento entonces él pudiese enfrentarse ¿contra quién? Contra Goliat, ¿sí? Y poder saber escoger de las piedras que tomó el arroyo, poder escoger la preferida para poder derribar al gigante, y poder derribarlo, y fuera de derribarlo entonces con su misma espada, con la espada del gigante, poderlo matar. Es así como Dios hace la obra. El rey David, primero fue la unción del profeta, mucho antes de ser aceptado por el pueblo. Buscó Dios hasta alcanzarlo, y por eso no debemos perder la fragancia, no debemos perder el perfume, no debemos perder antes de. Siempre tenemos que estar pendientes de eso. No tenemos por qué de pronto en un momento dado, que haya de pronto en esta casa, sí, de pronto una manifestación, sí, todos estamos danzando, todos estamos felices, y de pronto estamos convencidos de que ya la unción, que ya la presencia de Dios está aquí en este lugar, cuando de pronto lo que pasa fue una manifestación pasajera de Dios, y tenemos que venir a la próxima vez, tenemos que venir otra vez a buscarlo, a reverenciarlo, para que Él nuevamente se manifieste. Amén. Entonces, por eso cuando la unción de Dios reposa sobre la naturaleza, que hace fluir o de ella lo mejor. Miremos de pronto la naturaleza, como una vez les decía, miremos aquí el árbol que está enfrente de nosotros, cómo están las hojas de verdes, miremos de pronto las plantas, cómo están de bonitas, miremos esas flores, cómo están con un color maravilloso y todo. ¿Por qué? Porque Dios lo que anda buscando es que uno se fije en lo creado por Él, pero Él también busca que uno busque lo creado por Él. ¿Y quién fue el creado por Él? El creado por Él somos nosotros, a imagen suya y semejanza. Entonces tenemos nosotros que decirle al Señor que se manifieste en cada uno de nosotros, para que podamos nosotros ser ungidos por el Señor, bendecidos por Él, y podamos nosotros ser ¿de qué? Representantes, podamos de pronto ser la manifestación de Jesús aquí en la tierra, para que todos nuestros hermanos podamos todos unánime juntos ir a la presencia de Dios. Amén. Pero ojo, no es que nos preparemos por un año, ¿sí?, que nos bañemos, que nos purifiquemos, que nos coloquemos diferentes perfumes, y cuando de pronto salgamos, ¿sí?, una voz
nos lleve y nos haga cambiar, en vez de ir a la presencia del Padre, entonces nos quedamos haciendo pispiripe, nos quedamos en la mitad del camino. Hemos perdido esa unción, hemos perdido ese conocimiento, hemos perdido ese entendimiento y hemos perdido la revelación de Dios. ¿Por culpa de qué? Porque muchas veces no logramos entender hacia dónde es el camino que nos lleva. Y recordemos que solamente hay un solo camino para poder llegar a la presencia de Dios. ¿Cuál es? El Hijo. Él dijo: solamente por mí, solo por mí, podéis llegar a la presencia del Padre, podéis ir a la presencia del Padre. Y es así como nosotros tenemos que buscar siempre por intermedio de su Hijo que nosotros podamos alcanzar y vislumbrar la gloria de Dios. Amén. Era para el rey, óigame bien, para el rey, pero el propósito no era agradar a la gente, la opinión o la aprobación de la gente, siendo un espectáculo para la gente, seducidos por ellos, ya que no buscamos el servir, ya no buscamos ser colaboradores, ya no buscamos ser hijos de Dios, y nos olvidamos de que el rey solo quiere lo mejor y no quiere vasos de deshonra, mis amados hermanos, sino vasos de honra, y no estructurar el servicio para complacer a la gente, a la carne, y por tanto no para influir, para impresionar, para sacar pecho, sino para considerarnos como ese elemento esencial del desierto, mis amados hermanos. Esa cosa que nosotros anhelamos, que nosotros necesitamos, que nosotros queremos tener en nuestra vida, en nuestro interior. Ya aquel que es nueva criatura ya no anda buscando lo anterior, ya no anda buscando lo viejo, anda buscando lo nuevo, anda buscando la presencia del Padre. Ya él tiene las arras del Espíritu de Dios, dadas por Dios. Entonces ese Espíritu mismo, si yo permito, porque yo tengo la voluntad, mi voluntad es la que puede en un momento dado tomar o no tomar de lo que viene de Dios. Entonces, si yo le doy la posibilidad y la voluntad mía está dispuesta para que el Espíritu de Dios se pueda manifestar en todo mi templo, porque yo soy templo de Dios donde mora el Espíritu, o donde debe morar el Espíritu de Dios. Entonces, si yo le doy esa posibilidad para que el Espíritu de Dios more en mí, ¿sí? Entonces es en ese momento cuando Dios lo que busca en nosotros es pasarnos, como le dije, de vasos de deshonra a vasos de honra, mis amados hermanos. Limpiarnos, sacar todo lo impuro de nosotros para poder nosotros llegar y entrar al lugar santísimo, a la recámara del Rey, ¿sí? Donde la palabra de Dios dice, donde dijo cuando Job vino y se dio cuenta de que él estaba ante la presencia de Dios, de que el que le estaba hablando era Dios, dijo él: de oídas te había oído, mas ahora te veo. Por tanto, nosotros podemos hablar o predicar mejor, pero aún a veces creemos que estamos en el lugar santísimo o en el lugar santo cuando de pronto estamos en el atrio, mis amados hermanos. Pero tenemos que ir siempre manifiestos, o sea, abiertos completamente, con un corazón dispuesto. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios pueda actuar en nosotros y para que Él pueda llegar a la presencia del Padre, y que de la misma presencia del Padre venga a nosotros y nos diga: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por eso entonces el fin de Dios es que nosotros podamos vislumbrar su rostro, podamos ver su gloria, podamos estar en el lugar santísimo. Por eso cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué pasó con el velo que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo? Se desgarró de arriba abajo. Entonces pudimos ver, ya no había un velo que nos impedía llegar al lugar santísimo. Ya estaba en el mismo lugar santo, en el mismo lugar santísimo. ¿Qué nos separaba de eso? Nos separaba la luz, nos separaba el menorá, ¿sí? Nos separaba el altar del incienso y nos separaba la mesa de la proposición con los panes de la proposición. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que buscar? Oración, ¿sí? Comer del pan, ¿sí? Y tomar del vino y recibir verdaderamente la luz, para que todos podamos ser luz para toda aquella oscuridad que está en el mundo. Amén. Ya habíamos hablado de que alcanzar en hebreo significa nazar, ¿cierto? La vez pasada lo dijimos. Entonces no hablemos sobre eso. Pues bien, nosotros, mis amados hermanos, por la misericordia de Dios Padre y por medio de Dios Hijo, el Cristo, que rasgó el velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, por la muerte de Jesús en la cruz, permitiéndonos una entrada libre a la presencia de Dios por la sangre de ¿quién? La sangre del Cordero inmolado, el anreo. En Levítico capítulo 16, versículos 12 y 13. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová,
lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego, delante de Jehová. Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Amén. Entonces fíjense que había un ritual para hacer que el sumo sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo. Sin ese ritual, si el sumo sacerdote entraba, sin haberse esparcido el humo y hubiese cubierto ese lugar, el sacerdote moría. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? Él cogía el incensario, que estaba con carbones, cogía una manotada del incienso, que es el aroma puro, y lo echaba dentro del incensario y lo colocaba dentro del lugar santísimo. ¿Con qué fin? Con el fin de que en ese momento ese lugar santísimo se llenara de ese humo, y en ese momento entonces ese era el símbolo de la unción en un incienso que producía bastante humo, y él pudiese de pronto entrar y no morir. Pero él también, acordémonos que él también llevaba un lacito amarrado al cinturón, ¿cierto? Porque si de pronto se moría, entonces ya no sonaban las campanas, y esas campanas hacían que el pueblo, o los que estaban afuera, lo jalaran, porque ya sabían que había muerto. Y es así como Dios también quiere que nosotros entremos a ese lugar santísimo, sí, pero ¿por intermedio de qué? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que venir a la oración, y tenemos que venir a que ese incienso se manifieste tanto en el lugar santísimo, para que cuando nosotros entremos a ese lugar santísimo sea la presencia de Jesús, la cara de Jesús, el Hijo amado, quien verdaderamente esté influyendo por nosotros para poder llegar. Pero ahora nosotros no necesitamos de ese ritual, porque nosotros en este momento, Jesús ya está en el lugar santísimo, y Jesús prácticamente ya está ocupando el lugar de sumo sacerdote, y nosotros ya podemos entrar cuando nosotros lo pronunciamos. O sea, por intermedio de él es que nosotros podemos llegar a la presencia del Padre. Ahora nosotros podemos gozar de estar en la presencia del Dios Santísimo, porque nos entusiasma mucho, porque lo anhelamos, pero nos quedamos a veces sin entrar, ya que continuamos haciendo lo que venimos haciendo. O sea, a veces nosotros queremos repetir los rituales, queremos hacer las cosas que no tenemos que hacer, cuando tenemos que ir solamente a buscarlo a él y entregarnos. Es una entrega completa, una entrega real, una entrega manifiesta, y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nosotros nos entreguemos a él, que nuestra voluntad sea la voluntad del Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Entonces, por eso Dios, como ya le había manifestado, estamos a veces buscando agradar a la gente, cuando lo que tenemos que hacer es agradar al Rey, cuando tenemos que hacer es agradar a aquel por quien nosotros fuimos lavados, perfumados, preparados durante un tiempo, para poder alcanzarlo a él en un momento preciso. Y es cuando Dios quiere que nosotros lo agrademos. Entonces aquí lo hice. Por esto algo de nosotros tiene que morir. Por eso cuando nosotros, yo les he indicado mucho que tengamos que ir a oír la palabra, la prédica que la pastora nos habló sobre nuevas criaturas, que es importante poder nosotros entender cómo tenemos que ser nuevas criaturas, cómo nos tenemos que limpiar, cómo nos tenemos que preparar, cómo nos tenemos que perfumar, para poder alcanzar verdaderamente, ¿sí?, agradar al Rey, ¿sí?, para agradar solamente al Rey, ya que somos atrapados por un apremiante anhelo de profundizar más y más en quién, en Dios. Queremos aprender más la palabra, queremos hacer más cosas que él hacía, queremos conocerlo más a él, queremos verdaderamente vivificar en nosotros la presencia del Hijo, la presencia de Jesús. Amén. Y también queremos agradar y llevar a otros a la presencia de Dios. Por esto algo de nosotros muere en nuestro interior cada vez que confrontamos la gloria de Dios. Por eso cuando les hablaba de la parte esa del rollo que muchas veces el profeta comía, era agradable, sabía a miel en la forma como yo lo estaba comiendo, pero cuando tenía que ir a predicarlo, tenía que ir a manifestarlo, sí, tenía que recibir una serie de cosas. Unas cosas sería que aceptación por parte de mis hermanos, y la otra de pronto sería no aceptación por parte de mis hermanos. ¿Qué conllevaría eso? A mucho dolor en mi corazón, ¿cierto? Tristeza de ver que uno anda buscando lo mejor para ellos y ellos no lo entienden, ¿sí? Y a veces prefieren lo peor. A veces prefieren vivir en el mundo, a veces prefieren comer del mundo, a veces prefieren sacrificarse y ser esclavos del mundo,
cuando si estamos en la presencia de Dios siempre estaremos libres y siempre andaremos de victoria en victoria. Amén. Jacob lo miramos en la palabra del Antiguo Testamento. Jacob oró, Jacob luchó para poder ¿qué? Recibir la bendición de Dios. Él luchó contra el ángel, ¿sí? Pero solamente él tuvo un cambio que fue, le cambiaron de nombre, en vez de ser Jacob se llamaría Israel, ¿sí? Le cambiaron un caminar y fuera de eso le cambiaron una conducta. Y además de eso también lo vemos en Isaías. Isaías también recibió los carbones encendidos en sus labios y por eso es que en los primeros 6 capítulos del libro de Isaías aparecen unos ay que lo hice en varias oportunidades. En ese momento, por esto debemos permitir que sea Dios quien haga la obra y no nosotros, ya que cuando nosotros buscamos hacer la obra en nosotros mismos tenemos pocos resultados, son resultados del hombre. Muchas veces nosotros estamos de pronto, por decirlo, tenemos de pronto la bendición de Dios, estamos bendecidos por Dios. ¿Y cuál es nuestra función dentro del campo de Dios? Tenemos que ir al rey, tenemos que ir a aquel que es nuestro jefe, que es nuestro capitán, que es nuestro príncipe. Tenemos que decirle cuál va a ser nuestro caminar para que Él nos pueda decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con nuestro caminar dentro del campo de Dios. Pero muchas veces nosotros tomamos la bendición, la tenemos en nuestras manos y no vamos a la presencia de Dios, sino que de pronto nosotros tomamos decisiones por nosotros mismos. ¿Me explico? Pongamos, como una vez yo lo comunicaba a la iglesia, le dije, bueno, si usted de pronto anhela en su corazón tener de pronto un vaso, una copa llena de helado, de 2 pisos, de 3 pisos, ¿sí? Y usted anhela comerse esa copa de helado, pero resulta que usted no tiene en ese momento el dinero para podérsela comer, entonces usted le pide a Dios, es un anhelo que tiene usted con Dios, y ese anhelo con Dios lo lleva a que esa copa de helado después Dios se la va a dar a usted, le da lo que vale esa copa de helado, y usted en su mente sabe que eso es para la copa de helado. ¿Qué es lo que hace el enemigo? ¿O qué es lo que hace de pronto, supongamos que sea la prueba de Dios? En ese momento la prueba de Dios lo que hace es que a usted llega, y si tiene de pronto un hijo o si tiene de pronto un hermano, él va y le muestra a usted una necesidad. Y esa necesidad es cuando usted tiene que demostrar si tiene la presencia de Dios o no la tiene. Porque si usted tiene la presencia de Dios, sabe que si usted le pide a Dios por la necesidad de su amigo, usted se puede comer el helado tranquilamente. Porque es lo que quiere Dios, que usted satisfaga su anhelo. Que usted pueda decir, Señor, yo lo que yo anhelaba, lo que yo quería, lo que yo le pedí, eso tú me dices, Señor. Pero resulta que el enemigo, o resulta que de pronto Dios, en una prueba que le hace, entonces lo coloca a usted a discernir, lo coloca a usted a sojuzgar, lo coloca a usted a enseñorearse de lo que usted conoce de Él, lo que usted ha aprendido de Él, o sea, lo que usted tiene. Otro ejemplo de pronto puede ser, a ver, ¿cuál puede ser otro ejemplo? Bueno, por decir, usted tiene, la pareja tiene, el uno se ama al otro, el hombre y la mujer se aman los dos, ¿listo? Él cree en ella cree en él, él tiene confianza en ella tiene confianza en él, y de pronto llega una palabra y le dice, no, pero es que él está con otra persona. Entonces, ¿qué hace esa pareja? ¿Qué hace la mujer? ¿O qué hace el hombre? En vez de ir a la presencia de Dios para que Dios le muestre si eso es verdad o es mentira. ¿Por qué? Porque están en la misma esencia, ¿sí? El que reina en ese momento el hogar es Jesús. Entonces tienen que ir a la presencia del rey, del que reina, para que Él les muestre si es verdad o es mentira eso, para que les muestre eso, para que su confianza no se pierda, para que no pierdan ustedes ¿qué? La bendición de Dios. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Entonces Dios siempre quiere que nosotros comamos, que nosotros bebamos y que nosotros disfrutemos de lo que Él nos da, no que nosotros nos pongamos a confrontar lo que vamos a comer. Si Él nos lo da a nosotros, tenemos que disfrutarlo. Fíjense, una de las cosas que yo mandé en un mensaje que yo dije, tenemos que disfrutar lo que Dios nos da. Si yo voy al paseo, tengo que disfrutar el paseo sin acordarme de nada más, tengo que dejar a un lado todo lo que tengo y olvidarme y disfrutar del paseo, porque para eso Dios me mandó el paseo. Y es lo que yo he hecho siempre en mis paseos. Yo en mis paseos entrego mi reloj, entrego cuando lo tenía, entrego mis cosas
entrego o sea, todo lo que tenga, y hasta el pasaje, y el día anterior es cuando alguien me avisa, o sea, dejo a alguien para que me avise que tengo que reclamar esa parte. Ya sé que tengo que otra vez venir. Cualquier dinero que Dios coloque en nuestro corazón, tenemos que disfrutarlo, ¿cierto? Yo soy así, a mí me regalan algo y inmediatamente al día siguiente me lo estoy colocando. Yo no espero a ninguna fiesta ni nada, simplemente al día siguiente me lo coloco. ¿Ve? Porque eso es lo que Dios ha querido, que yo lo pueda usar. ¿Cuántas veces en nuestro orgullo carnal no nos damos cuenta de que la gloria de Dios está ahí y queremos dirigir los actos, la oración, la alabanza, la prédica, en una continuidad y dejar de hacer y no permitir que el Espíritu de Dios, que la gloria de Dios quebrante este lugar? ¿Cuántas veces queremos solamente seguirnos a determinado tiempo? No de qué tal cosa, pero es que si Dios quiere manifestarse en una alabanza, en una adoración, tenemos que dejarlo que se manifieste. Hace poquito tuvimos la manifestación de la presencia de Dios por intermedio de la pastora, ¿cierto? Que nos dio el mensaje por parte de él. Sí, que es importante que de pronto en un momento dado alguien que lo tenga, que me lo envíe a mí, que yo no lo tengo, para yo poder oír ese mensaje. Amén. Entonces es así como Dios quiere que nosotros dejemos a un lado a ese viejo hombre, que muera ese yo carnal, para yo poder entonces tener el nuevo hombre, la nueva criatura, para que yo pueda estar vivificado en la presencia de Dios y tener la esencia, el perfume, la manifestación de Dios. Amén. Voy a darle otro ejemplo. En David, cuando David decidió que en un momento dado el arca estaba ubicada en un sitio porque había sido tomada como yo les hablé ahorita, de Elí y los hijos de Elí, que habían llevado el arca y que el arca la habían perdido ante los filisteos. Entonces, ¿qué hicieron los filisteos? Como los filisteos tuvieron muchos problemas con el arca, porque ellos tuvieron tumores, fuera de eso eran unos tumores grandotototes, el arca derribó al Dios que ellos tenían, ese Dios fue partido en varios pedazos, en segmentos. Entonces ellos tuvieron tanto temor, tanto miedo, y decidieron entonces llevar el arca a un sitio, y ahí lo dejaron. Se llamaba Bet-Semes. Entonces ese sitio, ahí había un hermano, un israelita, y ese israelita entonces ahí lo recibió, y cuando David supo de la bendición que estaba trayendo a ese lugar el arca, o sea, la presencia de Dios estaba en ese lugar y tenía bendición, y él sabía que era bendecido él, los hijos, la familia, el campo, todo estaba bendecido en ese lugar, a esa persona que vivía en ese lugar. Entonces él decidió traérselo a Jerusalén, y en la medida que él se lo trajo a Jerusalén, entonces a él se le hizo fácil conseguirse un carro nuevo. Y uno, entonces en un carro nuevo que nadie haya tocado, entonces yo pongo encima el arca y me lo traigo caminando o sea, el carro moviéndose, ¿sí?, con dos vaquitas adelante o dos bueyes, listo, y resulta que en un tropiezo se movió el arca, y hubo un señor de nombre Usa, ¿sí?, que él decidió impedir que el arca llegara y se cayera. Entonces se puso la mano encima y de una vez quedó muerto. Yo me pregunto que si ese Usa vivía ahí, él tenía que haber estado jugando alrededor de esa arca cuando estaba más pequeño, como hacen todos los niños, ¿sí? Todos los niños ven de pronto algo y van y se acercan, lo tocan, ¿sí?, le dan la vuelta, y si pueden montarlo lo montan, y si pueden arrastrarlo lo arrastran. Pero yo pienso que eso hizo. Pero en ese momento, cuando él iba, él tocó al Señor cuando no estaba ordenado para tocar al Señor, no estaba ungido para eso, no estaba limpio, no estaba perfumado, no estaba dispuesto. ¿Qué pasó con David? David sintió mucha tristeza y también sintió mucho temor. Entonces él decidió dejarlo en ese sitio. Él decidió dejarlo en un sitio que se llama Obed-Edom, ¿cierto? Y después entonces de haberlo dejado en ese sitio, duró un tiempo pensando a ver cómo hacía para poder traerse el arca, cómo tenía que hacer. Y en esos tiempos, en esos 3 meses, también Dios, que estaba ahí en ese sitio, que era la presencia de Dios, estoy hablando de la presencia de Dios, no estoy hablando de la omnipresencia de Dios, hablando de la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba en ese sitio, entonces Dios, ese sitio fue bendecido en todo, hubo bendición de todo. Es lo que nosotros tenemos que buscar de Dios, para que Él nos bendiga a nosotros en todo.
en todas nuestras áreas, en todos nuestros campos. Entonces, ¿qué hizo David? David lo que hizo fue que empezó entonces a investigar, a estudiar, a aprender para poder trasladar esa arca hasta el sitio donde él quería. Y fue cuando se dio cuenta de que el arca tenía, a los lados tenía 2 argollas, una adelante y otra atrás en ambos lados, y que por esa argolla tenía que colocar era una vara, y que tenía que ser transportados por alguien, por hombres, pero hombres especiales, hombres ungidos. Entonces se llamaban los levitas y el sacerdocio. Entonces, ¿qué pasó? Entonces lo que hizo fue llamar a los levitas, llamar a los sacerdotes y empezar de una vez a mirar cómo se hacía para trasladarlo. Y también llamó a los cantores, llamó a una serie de personas que se necesitaba para poder hacer como antes lo hacía Moisés cuando estaba trasladando el arca de un lado a otro lado, que ahí debía estar, que tenía que estar escrito. Entonces lo que hizo David fue eso. ¿Y qué llegó? David entonces cuando fue y sacó el arca, la trasladó a Jerusalén. En ese momento Jerusalén recibió la bendición y él también recibió la bendición que él anhelaba. Pero era una bendición no solamente para Obed-Edom o para David solamente, sino era una bendición para la nación. Cuando nosotros venimos a la presencia aquí de Dios, o sea, nosotros venimos aquí a la iglesia de Dios, venimos a este lugar, a esta casa de oración, nosotros venimos aquí es a recibir la unción o la presencia de Dios que está en la casa de Dios. ¿Sí? No es la unción ni es la bendición para cada uno, sino es para todo en general, para todo el barrio que está aquí alrededor de nosotros, para todo por decir la ciudad, el departamento y todo. ¿Por qué? Porque la unción se propaga, pero la unción está acá. Y nosotros somos los que tenemos que recibir la unción, la verdadera presencia de Dios, ¿cierto? Entonces, veníamos hablando de cuántas veces en nosotros, en nuestro orgullo carnal, si nosotros dejamos pasar eso, nosotros hacemos cosas que no tenemos por qué hacer. Eso es lo que le pasó a David. David en su orgullo dijo, no, yo voy y lo traigo, tranquila, hacemos esto y esto de acuerdo a como yo pienso, y resulta que una cosa es como usted piensa y otra cosa es como piense Dios. Entonces Dios determinó y él cuando ahí aprendió a hacer el transporte lo pudo hacer. Entonces por ese tropiezo, por eso lo obligó a David a cancelar y apartarse por temor, dejando el arca en el lugar de Obed-Edom, donde permaneció por más de 3 meses. Y hubo bendición para Obed-Edom durante ese tiempo. Necesitó David, oigamos bien, necesitó David conocer, necesitó David entender, necesitó David la revelación de Dios para así poder lograr cumplir el anhelo que él tenía, para poder cumplir el anhelo de poder llevar el arca a Jerusalén, al lugar donde él vivía. Entonces en ese momento él aprendió para qué servía cada cosa del arca. Aprendió para qué servían los palos del arca, aprendió para qué servían los aros, para qué servía verdaderamente, qué era el propiciatorio, qué era tal cosa, qué significaban los ángeles, ¿sí? Y en esa forma, es así como en ese momento donde Dios nos dice que debemos anhelar su gloria en nuestras vidas para ser bendecidos y ser de bendición. Es el momento de ubicar, amados hermanos, es el momento de establecer la gloria de Dios donde le corresponde. Porque la gloria de Dios tiene que ser honrada, tiene que ser respetada. La gloria de Dios, yo no puedo entrar aquí sin camisa, yo no puedo entrar aquí como yo quiera entrar. Tengo que entrar con un respeto y tengo que saber cómo tengo que entrar a la casa de Dios. Y muchas veces nosotros entramos sin darnos cuenta que cómo, a veces ni siquiera nos limpiamos los pies cuando queremos entrar. Y la palabra dice en Eclesiastés 4:1 que nosotros tenemos que limpiar nuestros pies antes de entrar a la presencia, al altar de Dios, a la presencia de Dios, a su iglesia. Amén. Es así como entonces Dios se movió y le enseñó a David cómo se transportaba el arca y cómo lo transportaba Moisés, en donde él vio la importancia del pueblo levita y a Aarón y descubrió para qué eran los anillos a los lados del arca. Si nosotros anhelamos la santidad de Dios y que la plenitud de Dios y su gloria habite en cada uno de nosotros, debemos conocer y debemos descubrir cómo manejar
en forma apropiada lo santo. ¿Cómo tenemos nosotros que respetar, como yo les decía, lo santo? ¿Cómo tenemos nosotros que caminar ante la presencia de Dios? ¿Cómo nos tenemos que vestir? Fíjese que para poder presentarse el sacerdote, el sumo sacerdote tenía que vestir de una forma diferente a los hijos del sacerdote. Y de esta forma era reconocido. De esta forma donde él tenía todas las cosas que era, como decir, el Turín y el Umín, ¿cierto? Donde el sumo sacerdote le preguntaba al Señor y el Señor le contestaba por medio del Tumín y el Umín. Para poder entonces saber. Nosotros no lo tenemos, nosotros tenemos la presencia de Dios directamente. Y por eso tenemos que ir a Él por intermedio de ¿quién? Del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Amén. Es así como ya no nos contentamos con que su presencia está en todas partes, sino anhelamos su revelación y que Él habite en y con nosotros. En este templo, que es el templo que formó Dios desde el comienzo de los comienzos, que nos hizo a su imagen y semejanza, para poder que su Espíritu habite en nosotros. Por tanto, queremos que la gloria, que el vislumbrar la gloria de Dios con su presencia en nosotros. Por eso debemos estar atentos a que lo sagrado no se vuelva común, mis amados hermanos. Necesitamos vivir con una nueva conciencia de su constante presencia y no que pueda alcanzarlo casualmente o que pueda tocarlo o que pueda tocar su santidad como con mi carne en cualquier momento. Porque lo primero que Dios renueva en nosotros es el respeto y la santidad. Amén. Hasta ahí. Por eso, repito, necesitamos vivir con una nueva conciencia de la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Es por esto que David y los israelitas aprendieron cómo honrar y cómo administrar la gloria de Dios manifestada en la presencia del arca. Es cuando Dios quiere que estemos en íntima común unión. Óigame bien, mis amados hermanos, en íntima común unión. Pero para esto, la carne debe de morir. Por eso les digo que es importante que vayamos a oír la enseñanza de la pastora en cuanto a la parte de nuevas criaturas, para poder aprender cómo tiene que morir la carne, cómo tenemos que ser para poder ser nuevas criaturas. Es cuando Dios quiere que entonces la carne debe morir o ser nuevas criaturas, de donde esa unción y el poder de la presencia de Dios vendrán, amados hermanos, de una manera fuerte y tan fuerte que se notará o Dios lo hará que se manifieste. Entonces cuando nosotros en un momento dado vamos, oramos y inmediatamente el Señor oye esa conversación, esa charla, Él la acepta. Lo segundo es llamar a lo santo como santo. No empezar a decir que lo santo no es santo, sino tener que saber qué es lo santo y tener que hacer que lo santo sea respetado y sea llamado como santo. Porque Él es santo. Primera Crónicas, capítulo 15, versículos 12. Jeremías el 10º y Macbanai el 11º. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron en Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos que verdaderamente la unción de Dios, el poder de Dios, hace que los enemigos se retiren, hace que Él pueda pasar cualquier tipo de río, de quebrada, y entonces ellos puedan verdaderamente mostrar la presencia del Dios Todopoderoso, de la santidad de Dios. Santificar significa kadas, que es igual a separar, que es igual a ser santo. O sea, buscar la santidad. Santo como es Él, por tanto es importante purificarnos. Y para podernos purificar tenemos que arrepentirnos, mis amados hermanos. Tenemos que pedirle al Señor en ese momento de ese arrepentimiento para que podamos traer en Él esto. Entonces, por eso nosotros debemos vivir en la conciencia de Él, mis amados hermanos. Por eso Dios en su infinita misericordia nos revela sus misterios para poder nosotros, óigame bien, para poder nosotros vislumbrar la gloria de Dios, para poder nosotros vivificar ese poder de Dios, para nosotros correspondernos a ese Shekinah, que es un verdadero arrepentimiento, mis amados hermanos. Es un nuevo hombre que conlleva
la muerte de lo carnal. Es la palabra, la historia de Dios que verdaderamente nos lleva a nosotros a que cada vez vivifiquemos más su presencia y estemos con Él. Es aquel donde la densa presencia de Dios viene a habitar en, por y para nosotros, para que estemos en capacidad de manifestarlo sin temor, porque nuestra carne está muerta. Nuevas criaturas somos y somos cubiertos por la sangre del Anrio, del Cordero de Dios. Amén. Es necesario que nosotros también entendamos, mis amados hermanos, que la presencia de Dios se debe hacer manifiesta en cada uno de nosotros y tenemos que buscarla. Porque en este momento estamos viviendo una égida del Espíritu de Dios, pero también estamos viviendo una égida donde básicamente nosotros nos conformamos con todas las cosas. Ya no queremos hacer cosas. Ya tenemos una serie de factores que llevan a que nosotros no podamos verdaderamente estar en la unción del Señor, porque hay cosas que han cambiado esa misma palabra. Lo digo en el sentido de que nosotros ahora estamos empezando a reconocer y ya empezamos a vivir la presencia de una parte de lo que es la palabra de Dios, pero tomada de sus partes principales, o sea, de sus principios. ¿Y cuáles son esos principios? Son prácticamente el conocer de la palabra, o sea, conocer del idioma inicial por el cual fueron hechos estos principios. Tenemos que conocer de la Torá, ¿sí? Pero tenemos que conocerla más a profundidad, tenemos que ir a buscar esa revelación en cuanto a lo que es el idioma verdadero, el correcto, para poder entender lo que Dios quiere decir en su palabra, en su ministerio. Y es así como nosotros en este momento estamos pensando a tener ese acercamiento. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que nosotros tengamos una palabra pura, una palabra fiel y verdadera, no una palabra contaminada. Y lo digo porque muchas veces cuando se estaba preparando lo que era el repartir las diferentes Biblias, a mucha gente se le hizo, como decir, sin importancia, ¿sí? Establecer una cosa, o sea, colocar a alguien a que pusiese a hablar y a leer la palabra, y otros que se pusiesen a escribir. Ahí fue cuando vino la Septuaginta. Creo que ya les hablé sobre la Septuaginta, no. Más o menos, ¿cierto? Entonces, en la Septuaginta cogieron 70 personas que eran judías, que conocían mucho el arameo y el griego, y mandaron a alguien para que ese alguien les les leyera los rollos, y ellos poder escribir los rollos. Entonces eran 70 rollos, por decir, el libro de Isaías era uno solo el que lo estaba leyendo, pero eran 70 los que lo estaban escribiendo. Y resulta que esos rollos fueron escritos de una forma que esos 70 judíos venían de diferente parte de la tierra judía. Tenían una serie de, como decir, modismos que de acuerdo a donde ellos estaban viviendo. Yo les explicaba aquí cuando fue que yo les dije algo así sobre que los judíos, los de la costa son diferentes a los de Antioquia, ¿Pero jueves? Lo dije en la anterior charla. Perfecto. Entonces es así como se fue estableciendo una escritura que ya no era la escritura correspondiente. ¿Sí? Ya tenía un cambio. ¿Qué era ese cambio? Que por decir, se decía un modismo, se decía, tal cosa, hagamos de cuenta que yo dije la vez pasada, creo que dije, eche no joda, ¿cierto? ¿Sí? Y resulta que el antioqueño no entiende ese término, ¿ve? Porque no ha vivido en la costa. Y de pronto el santandereano tampoco lo entiende porque tampoco ha vivido en la costa. Supongamos que no ha vivido en la costa. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, esa persona, al oír ese término, lo que hace es un asterisco a un ladito, ¿sí? Y coloca el término y sigue escribiendo lo que le van dictando. Entonces, se va quedando, entonces se va escribiendo, ¿sí? Todo el capítulo, los versículos. ¿Sí? En esa época no teníamos capítulos ni versículos, entonces se iba escribiendo, pero al margen estaba escrito ese término. Después vino otro, ¿sí? Ya más adelante, 50 años más adelante o 100 años más adelante, entonces cogieron esta escritura, la cogieron, y cuando vino la persona otra vez a explicar, a leer que había un término que estaba al margen, entonces lo que hizo fue o lo borró o lo quitó, ¿sí? O lo suspendió,
o de pronto lo metió como un versículo más. Entonces cuando nosotros a veces vemos, de pronto en la palabra vemos a veces cosas que no corresponden un versículo con otro, ¿ven? Porque esa persona de pronto lo metió o más arriba o más abajo, ¿sí? Sin importar cómo iba escrito la cosa, cómo seguía la secuencia de las cosas. Y es por eso que muchas veces entonces nosotros necesitamos que el Espíritu de Dios sea el que nos dé la revelación para poder entender el mensaje y poder verdaderamente llegar a hacer cosas que puedan servir de eso. Eso es lo que muchas veces a nosotros en este momento nos ha mostrado, para nosotros poder entonces buscar más de la parte primitiva, del idioma primitivo, para poder entonces hablar, para poder predicar, y para poder predicar lo que conviene y no que en un momento dado seamos de maldición. ¿Por qué? Porque verdaderamente seamos con una palabra diferente cuando Dios no quiere que la palabra se cambie. Bueno, entonces cerremos los ojos, vamos a pedirle al Señor que nos llene, que nos inunde y que nos explique, que nos lleve verdaderamente a poder comprender más y más de su palabra y poder entender la presencia de Él en todo momento y en toda ocasión. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este instante. Gracias te damos, Señor, porque tú, Señor, haces las cosas bellas, preciosas, hermosas, Señor. Tú colocas las cosas que tú quieres colocar, mi amado Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos instrumentos tuyos donde tú, mi amado Dios, te revelas, mi amado Dios, te muestras. Tú quieres enseñarnos, Padre. Tú quieres enseñarnos, mi amado Señor Jesús, Maestro, y tú quieres limpiarnos, tú quieres que nosotros cada día sepamos más y más, mi amado Espíritu de Dios, porque tú vienes a que nosotros cada día estemos más y más en la presencia del Padre. Por eso te damos gracias porque has abierto una vez más, Señor, nuestras compuertas, Señor, y has ampliado, Señor, las estacas del conocimiento, del entendimiento, Papito Dios, y por qué no decirlo también de la sabiduría. Tú nos has enseñado hoy que lo que tú quieres es que nosotros estemos en tu presencia, Papito Dios. Tú nos has mostrado que sí, nosotros te tenemos a ti en la omnipresencia, porque tú estás en todos lados. Pero que tú lo que quieres es que nosotros vivificamos tu presencia, mi amado Dios, seamos esos unercos, esos colaboradores tuyos, para que podamos cada día más estar en ti y cada día, Señor, ser fuente, ser esa agua, ser ese pan de vida eterna para que nuestros hermanos vengan a nosotros y puedan comer de Él, para que puedan, Señor, manifestarse en todo momento y en todo presente. Gracias, mi amado Padre Celestial, llévanos con bien. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, manifestándote una vez más en todo lugar. Cuídanos, Señor, llévanos con bien, Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.